Hola, estamos acá en Las Veredas con un invitado de lujo, con Julián Ayolillo, para charlar de cine, hablar de sus películas, proyectos y del estado contemporáneo, si se quiere, de las artes audiovisuales en general. Bueno, Julián, no sé cómo presentarte. Cineasta, artista audiovisual, ambas, todo, ¿cómo te presentás vos? Es un problema, la verdad, no sabría cómo presentarme, trataría de no presentarme con ninguna categoría, pero a veces es necesario. Eh, pero bueno, polirrubro podría ser. Polirrubro. ¿Cómo convivís con eso, digamos, con justamente esa Eh, múltiple faceta, si se quiere, en el trabajo, digo? en el trabajo, sí, bueno, en realidad desde bastante pequeño que como que tengo intereses así eh, múltiples. Siempre fui, yo dibujo, ¿no? Yo siempre dibujé toda mi vida, entonces esa fue mi primera herramienta, es la más barata, además, la más sencilla, uno puede agarrar, puede hacerlo en cualquier momento. Eh, y después, bueno, obviamente en mi casa era una casa cinéfila y trabajadora, obrera, cinematográfica, lo cual en realidad el cine ya era como algo dado en el hogar. Y también desde muy chico fui, digo, a ver películas, a ver ciclos, qué sé yo. Y me llevaban. Pero a la hora de estudiar, un poco me incliné más por esto que hablábamos recién, por Bellas Artes. Eh, Justamente no me daban ganas de estudiar cine, y también por esas cosas que uno tiene en esas edades, que uno quiere alejarse de los padres más que reunirse. Entonces, bueno, hice la Escuela de Bellas Artes, también estudié dramaturgia con intenciones de escribir, obviamente. Tengo un par de horitas ahí inéditas, algunas que podrían ser guiones, que bueno, no sé, ya creo que se les pasó la hora, ya tienen hongos, pero, pero son muy buenos los hongos, he leído que son muy inteligentes, parece que son más inteligentes que toda la raza humana en sí misma, pero bueno, me parece que está bueno como recorrido así medio errático. Y después también el lenguaje de la historieta, que siempre es como medio deudor del lenguaje audiovisual cinematográfico. Eh, como dibujé historietas, hay algo del código gráfico, de la traducción gráfica, de las onomatopeyas, sobre todo la temporalidad del lector de historieta que uno toma. Es muy loco lo que pasa con la historieta de ese nivel porque hoy en el cine tiene un tiempo particular, ¿no? Uno habla de montaje y uno puede decir esta película es lenta, es aburrida o va a los pedos, ese tipo de juicios, que en el caso de la historieta uno claramente tiene el timón de cuánto tiempo detenerse sobre los dibujos o incluso sobre los textos, sobre leer. Hay gente que lee las historietas a una velocidad que voy a decir, para un poco, ¿no? Pero bueno, Mirá. claro, pero bueno, ahí está como un poco el libre albedrío, que es ese marco que da que me interesaba que me interesa mucho hoy como lector también. No, además lo mencionaste, digamos, el montaje, digamos, hay algo muy íntimo entre la relación de la historieta en el montaje, en la decisión de qué imagen, con qué, dónde detenerse, justamente, porque quieras o no, estás haciendo un plano de detalle, te alejas, digamos, hay algo de eso también, ¿no? En ese lenguaje. Sí, sí, totalmente, totalmente. Como la idea de los planos, de las correspondencias, incluso los movimientos, del código de eso. Bueno, después terminé también dibujando storyboards, lo cual fue medio natural, también fue como algo medio orgánico que se dio. Así que bueno, todo de alguna forma me llevaba, me empujaba a terminar haciendo algo con el formato audiovisual. Y fue muy loco porque el primer trabajo audiovisual que hice fue un corto que se llamó Condominio, que si no me equivoco es del año 2002 o 2003, que es un trabajo que hice todo de fotos fijas, que son fotos fijas de halls de edificio y estaban animadas un poco temporalmente. Todo esto lo estoy pensando ahora como recorrido, digamos, pero estaban animadas como una animación, digamos,
eran como animadas en el montaje, digamos, en una forma bastante rudimentaria. Hoy se ve bastante rudimentario el corto, digo, de todos modos tiene su encanto todavía, pero había algo de ese lenguaje de la historieta que estaba trasladado a esa mirada, que vos lo mencionaste, Tomás, creo en el texto que me mandaste primero, ahora antes de esto, como algo de extrañamiento sobre la mirada. Sí, había como una especie también con la fotografía misma también, porque en ese corto, bueno, el procedimiento era muy sencillo, lo hacía con una cámara creo que de menos de 2 megapíxeles, o sea, menos definición que cualquier celular actual, en el cual uno fijaba la cámara sobre, por ejemplo, sobre uno de estos holes y hacía varios disparos con distintas aberturas, con flash, sin flash, etcétera, con distintos focos, y después eso era montado y animado, ¿no? Y claramente generaba una temporalidad que no tiene nada que ver con la temporalidad de la grabación, digamos, de la grabación de video o del fílmico. Entonces había que fabricar el tiempo, había que otorgárselo, ¿no? En el after, no me acuerdo en qué programa lo hicimos. Pero, pero bueno, tenía como esa cosa medio artesanal que me pareció, bueno, que está medio vinculada con ese inicio. Y bueno, de a poquito me fui acercando más a los formatos más, Eh, eh, digamos, eh, más. ¿Ese trabajo fue parte de la carrera de Bellas Artes? ¿Partía de ahí adentro o fue algo que hiciste paralelamente a los estudios? Eh, no, eso la verdad es que lo hice medio en paralelo así a mis estudios, a lo que era mi tesis de- del IUNA, de la licenciatura, que fue un trabajo que hice sobre el Parque Rivadavia, que en el momento del cerramiento, yo edité un libro llamado La Desplaza, que un poco registra el momento en el cual el parque se enrejó, todo esto post-crisis del 2001. Y en ese momento yo siempre llevaba cámaras encima, o me acuerdo, tenía una cámara de 35 milímetros, que en general usaba diapo, y tenía una cámara digital de estas primeras que había, de 2 megapíxeles, y, y con esta hacía estas fotos, medio en los recorridos que hacía, o nocturnos sobre todo. Y a partir de eso surgió la idea de hacer esto, de una especie de imaginar una ciudad en el umbral de la propiedad privada y el espacio público, ¿no? Era todo, justamente la idea de la entrada de edificio es algo que, como límite de eso. Eh, Así que, bueno, ahora justo vi que Heinz Miggels, que es un gran cineasta también alemán, filmó una película en Buenos Aires hace poco, en halls de edificio también. ¿Cómo, Y cómo él se es llama? ¿Cómo se llama la película? No la conocíamos. Va, al menos eh, yo no. no sé si es una que se llama The Last City. Tengo Sí, la que que. viene en Mar del Plata, Creo que sí, creo que sí. con, con Perel, Pero bueno, obviamente. ¿Cómo? con Perel la había hecho la película, Claro, creo. claro, pues están laburando juntos. Sí. Sí, creo que esto, bueno, obviamente hay como un gran texto puesto sobre las imágenes, no tiene nada que ver, digamos, en Encare, pero hay algo, bueno, justamente como de interés del espacio urbano, como en ese sentido, en el sentido de lo limítrofe de un espacio público, esos espacios de tránsito que realmente en Buenos Aires se ven como bastante bizarros. Yo creo que también por ahí, por eso también en Migos se fascinó también, porque uno ve como unas combinaciones, tenemos un diseño de interiores Sí, como sí, muy sí. particular, y también creo que tiene que ver con esa mirada que es muy latinoamericana, también mirando Europa, ¿no? Muy porteña, diría particularmente, no tanto argentina, pero muy del porteñismo de esta cosa de poner el león de yeso y al lado las rejas, de una especie de pseudo pretensión de decoración que,
que genera estos ambientes tan particulares y tan extraños. Así que hubo realmente como una fascinación sobre esos halls, y además a mí me interesaba, en el momento que estaba haciendo lo del Parque de Rivadavia, como justamente había un conflicto que tiene que ver con cómo Sí, sí, usar sí. el espacio público de parte de los vecinos y la gente que se apropiaba del parque, etc. Es muy interesante qué pasaba como con el silencio que había en los halls, como que había una especie de silencio medio tenso también, una tensión política propiamente y social, de esa especie de abismo, ¿no? Bien que extreman las crisis económicas, ¿no? Como un abismo de clase entre la gente que vivía en esos edificios y la gente que por ahí vivía en el parque en ese momento. Y un silencio, ¿verdad? O sea, es algo que es interesante del corto, que es el trabajo sonoro en el cual no aparecen, creo, figuras humanas en ningún momento, y hay un cierto diseño sonoro en el cual hace todavía más fuerte la ausencia de esa humanidad, si se quiere, en los espacios. Sí, 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 sí. Esa banda sonora la hicimos con Rodrigo Gómez, que la hizo todo, me acuerdo, con tape, con cassette. Por eso suena todo también, tiene algo como analógico el sonido que es lindo también. Bastante rudimentario también, pero muy, muy ajustado a la propuesta, digamos, ¿no? Claro, Trabajamos muy... pero artificioso, digamos, o sea, lejos de un sonido orgánico, de algo humano, si se quiere. Hay algo de eso, Sí, creo. sí, sí. Sí, Entonces, hay gente que, bueno, bueno, como que lo obvio era hacer una lectura de ciencia ficción, como decir, bueno, sí, no, es como llevarlo, que había algo de eso también, porque bueno, siempre también hay un background que viene de la historieta también, ¿no? En referencia a la ciencia ficción, que a veces goza de mayor reputación y a veces menos, depende de la época. Ahora creo que está levantando en la bolsa de los intereses culturales, pero en general va y viene, ¿no? O sea, por ahí hace 5 años estaba muy mal vista. Ahora, por ahora suerte, por ahí. el ciberfeminismo, por suerte, la ha vuelto a poner en un lugar que creo que le corresponde. Así Bueno, que, podés hacer público tu influencia en las historietas en este mismo instante y no haber problema. Es interesante lo que decís de este interés por la urbanidad, por los choques, ¿no? Y la historieta, ¿sabes? Lo de la historieta no lo había pensado nunca, lo de la urbanidad es quizá más claro digamos, pensando en Desplaza hasta Cuerpo de Letra, donde justamente hay un extrañamiento de este margen, de este espacio también bizarro, ¿no? Que es, digamos, esas paredes que uno ve constantemente y no se detiene a ver con las insignias políticas, ¿no? ¿Quién las hace? Y me preguntaba justamente, ¿no? Esa idea de margen, ¿no? Esa idea de límite, esa idea del choque entre dos cosas. Si también lo pensás como un hilo conductor en tu obra, de alguna manera. Creo, al menos yo la veo, no sé. sí, eso yo no podría tener la verdad que no podría tener una lectura tan Tan separada despegada. de mi Claro. trabajo, sí, o sea, es como lo que me preguntabas, cómo te presentaría, la verdad que no podría, o no puedo, no sabría, ¿viste? Por ahí a otra persona obviamente lo podría eso, encasillarlo mucho mejor, pero sí es verdad que me pasa que por ahí, después de un tiempo, veo que hay muchas conexiones, o muchas más conexiones de las que yo pensaba entre los trabajos, pero bueno, por ahí eso tiene que ver con los intereses pero no es algo tan premeditado, ¿eh? No es que algo uno dice, ahora que hice la del parque voy a hacer la del parque 2 o no sé, que no sé, no hay especulación. En todo caso, quizás hay oportunidad, hay momentos en que hay trabajos que se hacen más, o la coyuntura es más proclive a que se hagan ciertos trabajos que otros, ¿no? Pero no hay digamos, una intención especulativa sobre eso, ¿no? Entiendo. Pero, sí. Bueno, me llama la atención porque viendo los cortos así, bueno, pasa también, como decimos, los produciste a lo largo de varios años, uno los ve en un fin de semana y bueno, todo queda más apelmazado en el tiempo para la experiencia de uno mirándolo. Pero viendo Claro. Sweet Matanza, que no sé si lo estoy pronunciando bien, que te quería preguntar, digamos, primero si ese era un cortometraje pensado para cine o si era una instalación, y después si eso había sido un puntapié, si se quiere, para hacerse feriante, porque también hay un espacio común ahí, si se quiere. Sí, sí, en realidad todo eso es parte de un mismo movimiento que tiene que ver con un momento, digamos, que te diría que fueron, habrán sido 3 años, 4 años, de un periodo en el cual con un grupo de personas empezamos a trabajar sobre todo sobre el riachuelo, sobre la salada, sobre
sobre distintas problemáticas a partir de una investigación que hicimos para una muestra que se llamó Post-it City, en el cual ahí este era un grupo mayormente de gente, bueno, preocupada por el espacio urbano. Ahí estaba la gente de Messier Terret, había gente de arquitectura, estaba Rani con Urbano, había distintos grupos que se habían como reunido para hacer estas investigaciones, y en ese contexto se hacían las digamos, exploraciones, entre comillas, ¿no? No diría, tampoco eran como antropológicas, ¿no? Era simplemente ir al riachuelo. Lo que pasa es que para alguna gente por ahí es como se vuelve antropológico, pero no era esa mi intención, digamos. De hecho, por eso un poco también irónicamente empieza, ¿no? la película Ser Referiante empieza con la imagen esta y con la frase de Castillo que dice: los indios, cuando Colón llegó a América, los indios lo esperaban con una feria, ¿no? Como esta especie de idea del comercio también, el comercio como fundador de estos encuentros culturales, ¿no? Interculturales. Pero dicho como una ironía desde ya. En esa corriente, digamos, en ese momento de investigación, surgieron todos estos trabajos que primero surgieron como cortos para esta muestra, para esta exposición, que uno era Sweet Matanzas, otro era Overlock, que es un corto que siempre lo tengo ahí, que nunca lo termino, lo tendría que terminar, ya está terminado, pero nunca lo muestro, que está relacionado a la problemática de los talleres textiles. Lo que pasa es que es un tema que hay que trabajarlo con cierta, digamos, con una precisión que todavía siento que no he llegado. Y después todo el material que tiene que ver con la Feria de la Salada, que devino en hacerme feriante, ¿no? Pero todo eso fue bastante accidental, no es que yo me propuse hacer un documental. De hecho, se transformó en una película un poco también, se cayó de maduro por la cantidad de material que empecé a acumular, y también porque era algo que en un momento empecé a verla la película, empecé a ver, decía, no, esto sí puede ser un largo, empecé a entender una posible estructura, pero a priori no era algo que vos decís, no, qué lindo ir a filmar a la Salada. No, era el peor lugar del mundo para ir a filmar, digamos. O sea, el lugar menos cómodo, menos seguro, entre comillas, digamos, como una posibilidad digamos, no, obviamente que se hizo con una cámara mini DV, eso en una primera instancia. Después pasamos a otra etapa un poquito mejor, pero eso se ve en el material, hay mezcla de materiales. O sea, en un punto esa película tiene una materialidad cercana al objeto, digamos. Pero también me acercó de alguna forma al territorio como un espacio de memoria, y ahí aparece un poco toda esta necesidad también de recurrir a los archivos, de que aparezca el material de esos usos argentinos que está en la película, donde están los balnearios, que originalmente están en el territorio donde está la Salada, que es el lugar, era un lugar de ocio, era el Mar del Plata que teníamos a mano. Ese material de sucesos argentinos, ¿te lo facilitó el Museo del Cine? ¿Cómo fue para conseguirlo? Es muy propicia la inclusión ahí, me parece, porque genera ese contrapunto histórico, si se quiere, entre las imágenes. Ese fue un trabajo de investigación bastante, esa fue también una universidad de cómo hacer un trabajo de abordaje sobre ese tipo de materiales.
encontramos en un catálogo que había en el AGN una ficha en la cual figuraba que existía ese noticiero, pero el noticiero no estaba, eso lo mostramos en el AGN, pero estaba el noticiero con ese número en el Museo del Cine, en una lata que no estaba digitalizada, ¿no? Entonces, todo esto te lo digo obviamente en menos de 2 minutos, pero todo esto nos llevó meses de investigación, digamos, como que lo hicimos con Ezequiel García en su momento. O sea, fueron, no sé, varios meses de rastrear y ver, obviamente pre-internet, como está ahora, de catálogo, o de YouTube, etc. Y finalmente dimos con que estaba en el Museo del Cine y, bueno, fuimos, pedimos la lata en la planera, vimos como ¿cómo se llama? Y ahí fue, me acuerdo, no me olvido más, el momento que vimos el balneario ahí en el positivo. Fue genial, bueno, lo escaneamos y pudimos incorporarlo en la película. Y ahora está disponible, está en el museo, ¿no? Me parece que eso es, bueno, algo que... Bueno, todo tema que uno abre en relación a eso termina como en la cuestión, ¿no?, de la crisis que hay con los archivos y con la situación de la cinemateca o no cinemateca que no tenemos. Y bueno, todo eso que sé que es algo que les preocupa y que debería preocuparle a mucha gente más, pero que es una cruzada bueno, que hay que insistir, aunque sea obvio a veces, pero no es tan obvio para ciertas personas o autoridades. Y Julián, ¿cuándo empezó este interés tuyo? Ya hablamos antes de tu interés por el cine, por las historietas, ¿y cuándo arrancó este interés tuyo sobre lo histórico, sobre esta relación de lo social con el trabajo, con los espacios más que nada de trabajo? ¿Cuándo empieza esa fascinación que vemos en varios de tus cortos? No sabría decirte exactamente cuándo, pero es algo que uno empieza a hilvanar, ¿no? Naturalmente en una investigación de ese tipo, sobre todo en lo que pasó en Hacerme Feriante, fue que a partir de visitar la Salada y encontrar eso, uno puede ver fácilmente que esos galpones donde se compra la ropa, abajo del galpón hay otra cosa, hay capas y capas de cemento, de cuestiones. En Ocean, por ejemplo, uno ve el tanque de agua de la foto donde está el balneario ahí, o sea, como esa especie de gran palimpsesto que empieza a ser como evidente un poco en una mirada atenta. Eso mismo te lleva a investigar, ¿no? ¿Y cómo llegas a todos estos temas, que abordás? O sea, ¿dónde empieza ese primer destello de, mira, quiero centrarme en este tema? No sé, la verdad, es como muy errático. En particular, bueno, esto venía de toda esta investigación que te decía. En el caso de otras cosas, no sé, como en Cuerpo de Letra, tuvo más que ver por ahí. Fueron varias cosas en simultáneo. Te diría que nunca hay un detonante muy particular. Son una serie de circunstancias que se empiezan a solapar y uno dice, ok, ¿no? Uno termina empujado también, ¿no? En ese sentido no me siento tan como firme o autodeterminado no es que estoy tan... me gustaría dominar un poco más las cosas que hago, porque me llevarían menos tiempo, pero de golpe eso, es una forma, un método de trabajo que, bueno, por lo menos es el que terminé teniendo, que me lleva por estos caminos que suelen ser erráticos y a veces llevan a ninguna parte, ¿no? También. Pero bueno, ahí estamos, está bien. Por un lado me siento como seguro de mantenerme firme hasta que lograr lo que quiero, digamos, ¿no? Que tampoco sé lo que es, no es que lo tengo predeterminado, pero sí lo sospecho, digamos, hay como una sospecha, ¿no? Y en un momento uno dice, ok, es esto, ¿no? Que en Cuerpo de Letra pasó porque inicialmente ese era un proyecto que tenía un guión que abarcaba muchísimas situaciones y que incluso incluía todo un proceso de una obra que yo había hecho en Tecnópolis, que se llamó Antrópolis, en el primer Tecnópolis. Este año es exactamente 10 años de eso. Y en ese guión yo como que estaba solapado el tema de este Antrópolis con el tema de los que hacen las pintadas políticas callejeras. Y un poco, obviamente, en un momento me empezó a tirar el tema, que era mucho más importante que la película que yo quería hacer. En ese sentido,
me terminó ganando, o terminó como ganándole a la parte, y lo otro quedó como más un registro de obra, más un registro de otro trabajo, ¿no? Y bueno, ahí uno opta, ¿no? Y se decide como separar los cantos, no sé. Bueno, volviendo un segundito a este corto que hiciste, que todavía no terminaste, o como decís que todavía te falta, me preguntaba, digamos, ¿qué es eso que te falta? Digamos, entiendo que es un corto sobre talleres clandestinos, ¿no? De textiles, y me preguntaba, bueno, si eso que te falta justamente es algo que me interesa mucho a mí en el cine, que es, digamos, la distancia ética, estética con el otro, ¿no? Digamos, si va por ahí, digamos, y cómo fue en otras películas donde también está eso, hay un otro retratado, ya sea en Cuerpo de Letra o sea Feriante. Bueno, ese fue un caso muy, muy particular porque, bueno, sí, en realidad está detenido un poco porque también tengo un material que no llegué a editar, que me gustaría incluir y que no quiero hacer ningún spoiler, porque por ahí en algún momento lo hago, pero que reúne esa temática, la temática de los talleres así domésticos, con otra temática, digamos, que no tiene nada que ver, pero que en un punto genera una fricción también, ¿no? Como decíamos hace un rato. Pero sí, respecto a lo que decís, en cuanto a lo ético, sí, en un momento tuve una especie de freno, pero que estuvo bueno. Para mí, yo lo siento como algo como muy bueno, que fue una proyección que hicimos del trabajo en el Olimpo, en el Centro Cultural Olimpo, que está allá en Matadero, Flores, Floresta, que bueno, que fue un centro de detención, y donde ahí se juntaba un colectivo, creo que ya no se junta más, el colectivo Simbiosis, que ahora están en la Casona de Flores, que organizaban una proyección que tenía este corto para justamente discutir, te estoy hablando hace eso, más de 10 años, ¿no? Pero para discutir el tema, y mucho antes de hacerme feriante, para discutir el tema de los talleres. Bueno, este corto que te digo generó una discusión tremenda, o sea, entre los costureros que habían ido a la proyección, y se armó una especie de, podemos decir, no me gusta, bueno, se armó como dos bandos, unos me querían matar, básicamente, o sea, no me querían matar, pero no les parecía bien el tratamiento que yo había hecho, y otros no, les parecía bien, ¿no? Entonces, pero son esas instancias y todos estaban involucrados en el área laboral, digamos. Para mí eso fue como, bueno, fue fortísima la situación porque fue bastante, no fue un debate amable universitario, digamos, fue en términos fuertes, también por el marco en el cual se hizo esa proyección, pero para mí fue genial, digamos, porque fue una forma, también fue como una especie fue la mejor forma de entender que, digamos, sobre lo que estaba trabajando, digamos, ¿no? Sobre lo que quería trabajar. Y esa complejidad también hizo que el trabajo quedara en un punto que todavía yo siento que hay que darle varias vueltas más y que sí tengo ganas, pero también a la vez, al ser un tema tan duro y complejo, todavía siento que bueno, no encontré el espacio para poder hacerlo, ¿no? Y son esos proyectos que realmente como involucran la sensibilidad de un colectivo muy, muy grande de personas que encima naturalmente está marginalizado y segregado y discriminado, todos los males que la sociedad genera, justamente, y también yo siempre que trato de no ser didáctico en mis trabajos, de no generar un trabajo que sea justamente didáctico, digamos, entonces ahí hay justamente una especie sí, de fractura, digamos, Sí, de fractura. de tensión ética, digamos, tensión De tensión estética ética. también. ¿Te pasó la discusión esa con otro de tus trabajos o no, ninguno llegó a ese nivel? Digo, en la No, no. ensalada, a ese nivel ninguno. A ese nivel no, pero justamente como yo estaba en proceso de hacer el otro documental sobre la feria, este suceso sí influyó en cómo aparecieron los talleres en hacerme feriante, digamos. Y estuvo bien,
porque después la película sirvió también y se usó en otros contextos más asamblearios, te diría, en los cuales también... y a mí me gusta que tengan ese uso los materiales, que de golpe puedan servir también para abrir una discusión, digamos, ¿no? Un espacio para el debate. O sea, me parece que está bueno, digo, es una vida que tiene la película, más allá de eso, de los ciclos y de las retrospectivas, que bueno, que es otro canal ese, ¿no? No pasa nada. Me parece que está bueno que las películas puedan hacer ese. Y además porque uno también es un ser humano que por ahí, no sé, te atropella un tranvía y listo, y desapareciste. Bueno, por lo menos queda la película y está ahí para, no sé, eso. También siento que es como devolvérsela a esa gente a la cual, digamos, te dio sus imágenes de alguna manera, digamos, porque para que tenga otro uso de esa gente que fue retratada y que te dio una película que era más o menos, digamos. Sí, ¿Se entiende? en el caso de la salada es difícil porque es un colectivo gigante. Era dificilísimo eso de ir aquí con el papelito de derecho de imagen. No, discúlpeme. Imagínate eso bueno, pero depende. Bueno, son cosas que se fueron refinando. En Cuerpo de Letra, obviamente, es algo que ya es una película mucho más sólida para mí, bajo mi criterio, y como que pude como limar mucho más ese tipo de acercamiento también y tener como un conocimiento, ¿no? Hay algo también del documental que me interesa, que también que es una forma de conocer que funciona, digamos, en el caso de Cuerpo Letra, conocer cómo se hacía, cómo es el modus operandi de esas brigadas, de esos grupos que hacen ese trabajo, fue parte de la investigación y me llevó mucho tiempo antes de filmar, digamos, también, ¿no? Y que también servía para conocer al casting, entre comillas. ¿Tenemos un balde para cada color? ¿Qué hicieron? ¿Mirá para adentro o subieron? Sí, vos subimos recién y guardamos lo que sobraba. Sí, una ducha, pero era muy grueso. Y salía mucha cal, pero desparramaba más cal de la que... No, si no tienen más aire que cae, claro, se te va todo. se va toda la mierda. ¿Sabe qué? Pero cuando... Hay algo de un acercamiento de una película a otra, si se quiere, o al menos me pasa, como te digo, viéndolas una al lado de la otra, de este retrato más coral, si se quieren hacerse feriante, y ya una localización en un personaje. Bueno, son un grupo, pero digamos, está Ezequiel, que viene a ser como el protagonista, si quiere, de la película. Digamos, como un zoom in, si se quiere, en ese sentido. Y me preguntaba, digamos, bueno, esto ya me voy para otro tema quizá, pero si dentro de estos otros proyectos, digamos, hay algo en esta línea también de qué estás haciendo. Tengo entendido que estás preparando un nuevo largo también. No sé si viene por esta línea justamente o qué. Y estoy ahora editando bastante un material que vengo haciendo. De hecho, empecé a filmar antes de terminar Cuerpo de Letra, desde el 2014 más o menos, que estoy filmando, no, de hecho antes, 2013 yo creo, que estoy filmando a grupos de espeleología que hacen exploraciones subterráneas, ¿no? Todo esto surge además a partir de conocer al Grupo Espeleológico Argentino, que es un grupo que hace espeleología aquí, y de alguna forma también, bueno, a mí me fascinó mucho como la disciplina, porque reúne también, es una interdisciplina. Hay algo también medio deforme de la asociación civil que genera, que tiene que ver con agrupar muchísimos intereses, y que en un punto me sentí identificado, me sentí como cerca de esa forma de pensar, y encima hacer excursiones, hacer exploraciones, ir a lugares, ir al paisaje, ir de alguna forma registrar también con otros objetivos y con otros medios, pero hacer un registro del espacio, ¿no? Entonces me sentí como medio, empaticé enseguida básicamente, y bueno, hice un corto que se llamó Autosocorro, que está por ahí dando vueltas,
y que lo hice con el Grupo Paleográfico Argentino, y después empecé a hacer, a raíz de conocer sobre todo su biblioteca, que tiene una biblioteca muy grande, y con muchas... con envíos de todo el mundo, realmente como que uno puede encontrar ahí información sobre la disciplina de todos lados. Me empecé a interiorizar sobre cómo funcionan estos grupos y pude hacer viajes y filmar en Italia, que a mí me interesaba también como hacer una película que no sea en el conurbano, que no sea en el, digamos, en el contexto inmediato, como un ejercicio también personal, pero bueno, así es. De hecho, la película esta está mayormente hablada en italiano. Y bueno, ese es el material que estoy trabajando ahora y que, bueno, teóricamente tengo un rodaje pendiente, pero que no sabemos si se va a poder hacer. Esperemos que sí, vamos a ver. Y bueno, vamos. Mientras tanto, yo sigo editando lo que tengo. También tenés otro proyecto, nos contaste, que pudimos ver un poco, que bueno, ¿se llama biofilmografía o es un título tentativo? No, es el título finalmente definitivo, que es una muestra que va a inaugurar la semana próxima, no sé cuándo va a salir esto, pero próximamente inaugura una exposición en homenaje a Astor Piazzolla en el Centro Cultural Kirchner, y dentro de esa exposición hay una instalación en la cual trabajé sobre materia. Es interesante el trabajo, bueno, como esas, la verdad que me encontré con todas las películas que musicalizó Piazzolla, y con cierta libertad para poder hacer un trabajo sobre ellas, digamos, sobre esas películas. Por X razones que tienen que ver otra vez por el tema de la conservación del patrimonio fílmico, de las 48 películas que hizo Piazzolla, solamente hay disponibles, para la muestra en particular, 12, ¿no? Hay más disponibles, pero por cuestiones de autorización y copias y etcétera, solo pude trabajar con 12, y no todas están en buen estado, podemos decirlo, lamentablemente, pero es muy interesante. Bueno, me encontré con eso, con una filmografía que abarca, no sé, desde los años 50, desde prisión. No, la más vieja es Historia de una carta, las que trabajé, de Julio Porter, y la última, bueno, son las de Pino Solanas, Sur y El exilio de Gardel. Así que, bueno, trabajé como un montaje, de alguna forma vinculando escenas y ciertos patrones de la utilización de la música en las películas, en las escenas. Y hay momentos en los cuales uno se pierde, ¿no? Que es un poco lo que me interesaba. Uno se pierde de qué película está viendo, ¿no? Por ese grado de homologación. Obviamente las películas en color no son tantas, ¿no? Por el periodo histórico, pero bueno, esa es un poco la intención, y después va a haber la verdad que va a tener una instalación que tiene que ver justamente con el tema de la proyección y el cine. Un poco también estaba nostálgico del cine presencial, y la instalación justamente va a trabajar sobre eso, sobre la importancia de la proyección. Entonces, la proyección va a tener una particularidad en la sala, para lo cual no va a ser lo mismo ver el trabajo online, digamos. O sea, hay que verlo sí o sí en la sala, y eso fue una de las cosas que quería, por lo menos que prioricé, ¿no? para este trabajo. Me surgen muchas preguntas, pero la primera, si nos puedes adelantar un poco cómo va a ser esa proyección especial, digamos, en la sala del CCK? ¿Va a ser en la sala de cine o va a ser en alguna sala, en un salón? No, es en una sala de la exposición. Está esta obra, digamos, ¿no? Con otras obras de artistas que han invitado para la muestra. Eh, pero sí, la proyección, de alguna forma, también tiene una instalación sonora que está haciendo Nicolás Barchowski, que trabajó y además que está también reemplazando ciertas músicas, porque también las bandas sonoras también suenan mal, no solamente se ven. Entonces está reemplazando algunos fragmentos por las grabaciones originales, lo cual también es un trabajo bastante artesanal y minucioso, ¿no?
Pero bueno, sí me encontré también con películas que por ahí alguna vez habré visto o hace mucho y películas que no había visto. Por ejemplo, Paula Cautiva de Ayala, que era una película que no la había visto y me parece impresionante. No tanto, no sé, bueno, no quiero valorarla en términos de buena o mala, sino como objeto político también es muy, muy particular, ¿no? Porque hay un grupo de inversores estadounidenses que vienen al país, que son conducidos. Bueno, la película tiene guión de Beatriz Guido, entonces, bueno, hay toda una serie de tensiones ahí de íconos y tópicos culturales argentinos que asombra realmente al día de hoy que sean intactos. O sea, son conflictos que continúan casi en los mismos términos en la actualidad, ¿no? Eso es muy llamativo, ¿no? Uno realmente... esa es una película muy particular. Y la otra también de Ayala es Con gusto a rabia, que no sé si la llegaron a ver, que es espectacular, porque tiene, bueno, está Mirta Legrand, pero más allá de Mirta Legrand tiene el galán de Mirta, es Alfredo Alcón, y lo que es muy interesante es que Alfredo Alcón en esa película es una especie de militante fascista, digamos, de extrema derecha, o sea, es como muy llamativo. Bueno, Nayara no está Héctor Olivera para preguntarle quizás, pero Hay que leer el libro a ver qué puso sobre la peli. No llegué a ese sí, sí, capítulo todavía. de Con gusto a rabia no sé. Creo que son más laterales sus observaciones Sí, sí, sobre, sí. no se habla tanto de la pulpa a ese nivel. Me da curiosidad, bueno, hay una pregunta ahí particular sobre, porque en un contexto de proscripción del peronismo, es rara esa decisión de guión, digamos. Pero bueno, es interesante porque el personaje hace un atentado en una celebración hebrea, va a un teatro y pone una bomba. Y después hay otra escena en la cual está besándose con Mirta Legrand. O sea, es realmente muy Sí, particular. extraña, sí. Es muy particular como la utilización de un personaje con esas características como protagonista. Y eso es muy perturbador. Realmente es interesante como objeto. Y también es como muy llamativo. Me interesa leer, no sé mucho en la época qué repercusión tuvo, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es un objeto muy particular para examinar. Último momento. Fuentes responsables afirman que como una solución para la pacificación del país, estaría dispuesto a renunciar el presidente de la nación. Esta noticia ha sido categóricamente desmentida en la Casa Rosada, aunque circula con insistencia en diversos medios de la capital argentina. Se exhorta a la población a que se mantenga tranquila en su trabajo o en sus hogares. No se aflija, que mañana no ha pasado nada. Nadie quiere guerra en este país. Nadie. Argentina campeón, Argentina campeón, Argentina campeón, Argentina campeón, Argentina campeón. No, digo, y investigando a Piazzolla en el cine, ¿con qué te encontraste más allá de las películas? Porque mucho no se sabe, más que, no sé, más que saber qué hizo, ¿no? La gran cantidad de las que terminó haciendo, y también, no sé, me pongo a relacionar rápidamente con lo que pasó con los premios de Mar del Plata, todo ese problema que hubo, que le iban a cambiar el nombre, que no le iban a cambiar el nombre, y la figura de Piazzolla con el cine, que es lo que más llamó la atención de su figura en relación con la filmografía argentina. Piazzolla no era, de hecho, creo que Olivera en su libro hace un comentario al respecto de que él nunca se esforzaba por moldear su música a la película, digamos, sino más bien la película Él hacía su música. recibía la música de Piazzolla, porque de hecho si alguien llama a Piazzolla es porque quería la música de Piazzolla, no quería... Bueno, está bien, digamos, ¿no? Es como cuando uno hoy en una película alguien llama a una banda o un grupo, nada, tiene que incluir, ¿no? Como medio en un esquema más de
sonorización, de musicalización tarantinesca o santaolallesca, como de, que en realidad vos lo que te interesa es como el nombre, el apellido. Claro, te interesa la pregnancia de esa música, el efecto emocional que tiene esa música en los espectadores y por eso la incluís, digamos. Yo creo que hubo toda una época, por ahí más en las últimas películas, antes que las de Pino, porque Pino claramente tuvo otro acercamiento, y creo que Piazzolla también tuvo otra dedicación en las películas de Pino, pero hubo momentos en los cuales me parece que era como algo, bueno, un cliché más de filmar en Buenos Aires, tener ese bandoneón, ¿no? De hecho, un poco en biofilmografía también un poco está esa idea, ¿no? Esa situación medio de la como del apego que puede tener una música sobre el paisaje, ¿no? Bueno, no sé, hay todo un paneo de una película llamada Volver, que está hecho en la Boca con la música. Es como, bueno, Sí. No hay nada más porteño que eso, ¿no? Y a la vez es como algo que es una imagen que está construida, ¿no? Hay una construcción muy clara de eso, ¿no? Porque creo que en la muestra hay una cita porque Piazzolla hizo una música de una película de Jean Moreau, ¿no? Y Jean Moreau parece que Piazzolla le dice, no, pero qué raro ver mi música en una película que no sea filmada en Buenos Aires. Y ella le dice, yo no quiero, quiero la música, no quiero, ¿no? Como que hasta claro. Él mismo la había visto como bueno, cómo se transforma, cómo terminan pegándose esas situaciones medio estéticas. Sí, eran como dos láminas inseparables una de la otra, si se quiere. Claro. Bueno, biofilmografía es además de un trabajo audiovisual, si se quiere, sobre Piazzolla, es un trabajo sobre Buenos Aires, a la definitiva, digamos. Hay una continuidad que se ve ahí. Y quería preguntarte, me llamó mucho la atención, además del uso de Paula Cautiva, las partes que usas de Paula Cautiva, digamos. Justo está este interés por mostrar esta problemática, si se quiere, política. No, si se quiere, no, es una problemática política. Y me hizo acordar mucho a tu intervención en Sucesos Argentinos, en la película del Museo del Cine. Digamos, creo que hay un puente ahí, si se quiere. Además, temporalmente están cerca, digamos, los dos materiales. Sí. No sé si... Sí, no lo había pensado, pero fue gracioso cuando fue lo de estos Sucesos Intervenidos, esta película que invitaron a varios directores que tuve la suerte de participar. Y cuando recibí el material, lo que más me gustó fue justamente, yo estaba ya en proceso de hacer cuerpo de letra, y encontré, porque estaba obsesionado con las pintadas y veía las pintadas, y encontré en el material de esa que está filmado en San Telmo, las pintadas que no eran pintadas, de hecho, eran como rajado en la pared, ¿no? Que eran como, que había, obviamente, BP, ¿no? Momento de proscripción peronista, y muchas también como inscripciones comunistas, ¿no? En las paredes de San Telmo. Y esas son las que, en nada de huelgas en este trabajo, como que hice un zoom sobre esas, que además es algo que obviamente el camarógrafo de Sucesos Argentinos plantó la cámara sin verlas, esas. O sea, era más, de hecho era como, creo que esa sección era como algo sobre la renovación del barrio de San Telmo y cómo empezaba a ser turístico, ¿no? Que es algo que también hoy lo ves, también, bueno, ¿no? Cómo se está hipsterizando San Telmo, y uno lo ve claramente que real sigue todavía, ¿no? Como persiste, que si uno mira como con atención, con la computadora de Rick Deckard de Blade Runner, ¿no? Si uno puede hacer zoom hacia ahí y buscar, encontrar esas, ¿no? Como inscripciones o huellas. Y eso me gustaba mucho, sobre todo en el momento que estaba como reobsesionado con las pintadas y estas inscripciones, ¿no? Obviamente estas eran como casi como contenidas, bueno, con la coyuntura de la época. Pero bueno, comparado a esto actual, sí, me interesa mucho, sobre todo porque quizás no había una intención explícita de que la temática sea política, pero sí el comentario político siempre está de fondo, digamos, siempre aparece de fondo, incluso en las películas más lavadas, si querés, ¿no? Y entonces esos materiales, si uno los pone al lado de un Solanas, ya genera otro relieve, ¿no?
De hecho, es muy gracioso porque en las películas de Solana terminé eligiendo las partes, las escenas menos políticas, digamos, y ya por peso, ¿no? ya terminan como enlazándose bien. Así que, bueno, eso fue toda una aventura y además una especie de gran inmersión en el cine argentino, que hacía un tiempo que no tenía tanta sobredosis de cine argentino. Es interesante lo que decís de que lo político emerge, si se quiere, pero también das a entender que se puede rebajar, si se quiere. Lo de Solanas elegiste a propósito otras cosas para nivelar, digamos, entonces emergen en la medida que uno también selecciona esos materiales, digamos. Entonces hay una voluntad, si se quiere, creo yo. Y quería preguntarte justamente eso, ¿no? Sobre esta relación histórica que si se quiere, un poco lo habíamos hablado en los mails, una relación histórica que tenés cinematográfica, ya sea con esta relectura de Sucesos Argentinos, o ahora con Piazzolla, y la relación filial también, digamos, públicamente conocido, hijo de Luis César, Don Cholillo. Digamos, si digamos, planteas tu cine, un poco lo hablabas al principio, ¿no? De cuando eras chico, de querer distanciarte de esa herencia. No sé cómo lo pensás hoy ahora eso, a la luz de estos trabajos. Bueno, sí, lo veo como una especie de batidora, digamos, de poder procesar también todo eso. Bueno, de hecho fue muy fuerte, fue bastante irresistible cuando me lo propusieron, porque justamente, bueno, El Exilio para mí es una película como que desde muy pequeño, digo, yo tenía 10 años cuando se estrenó, y obviamente mi padre hizo la compaginación, viajó a Francia, estuvo un año en Francia, yo lo extrañé un montón, era muy niño, bueno, cosas de la infancia que ya las ve. Bueno, además yo la película hacía mucho que no la veía, entonces verla de vuelta también fue como muy fuerte, la vi muy distinta también, ¿no? La mirada del niño, de niño a mí me parecía como algo extrañísimo la película, y bueno, no sé si las primeras tetas que vi las vi en esa película, o sea, como que, bueno, como hay algo muy de la memoria, ¿no? De la infancia que estaba guardada, y ahora la vi y dije, no, es otra, ¿no? Como otra, la vi distinta, obviamente, muy distinta. Pero bueno, tiene esa escena hermosa que la incluí en el trabajo, que es cuando Pino se rompe, que Pino hace un personaje y él se rompe, y que de alguna forma también me parecía como, bueno, como muy apropiado de incluir, más allá de su reciente partida, por una cuestión también medio border también, ¿no? De la figura de él y de ciertas figuras que tienen que ver con esta profesión, que llegan a cierto borde, ¿no? A cierto límite también físico, ¿no? Corporal. Pero de golpe había ciertas imágenes, por ejemplo, no sé, hay un plano de Lautaro Murúa, hay una reunión cuando leen unas cartas del exilio que están todos llorando, que es una situación muy fuerte, muy emocional, e incluí ese plano totalmente descontextualizado, y bueno, para mí tiene una carga ese plano que, bueno, espero que se transmita, yo creo que sí se transmite, porque además es simpático porque Lautaro Murúa actúa también en la otra película, entonces aparece inmediatamente después, como 30 años después, llorando, bueno. Ese tipo de asociaciones, ¿no? Ese corte es maravilloso, de un Lautaro Murúa joven a otro, digamos, y todo lo que pasó en el medio, digo, ¿no? Y mismo en la vida de Lautaro, digamos, el exilio, el que lo vivió posta, digamos, hay algo muy fuerte en ese corte que está ahí bueno, la gente lo mirará en la exposición, no lo queremos adelantar. Sí, ¿qué te terminó atrapando más en el proceso de hacer el corto? Jugar más con lo de Piazzolla, ver la cantidad de películas argentinas que terminaste viendo y armando una historia, un ensayo un poco entre esas películas, o siempre ubicado totalmente en Piazzolla. ¿Qué fue lo que te terminó interesando más? Mira, bueno, en principio fue un trabajo de visualizar las películas, y fue un momento de pensar mucho cómo iba a abordar el material. En algún momento había pensado en hacerlo desde un lugar más estructuralista o más formal, de un procedimiento más mecánico, ¿no? Pero también terminé renunciando porque había como una cantidad de situaciones que tenían que ver con lo emocional y con lo narrativo,
que me parecía interesante cómo se repetían y eran tópicos que se presentaban en las películas a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tienen que ver esto con la relación con la ciudad, las relaciones afectivas entre los personajes, casi todos obviamente tienen su historia de amor, casi todas las películas. Entonces también, bueno, hay una secuencia en la cual están todos bailando, ¿no? Todos bailan al mismo tiempo, y charlan, y se seducen, y se pelean, y bueno, y hay situaciones de violencia de género, o sea, como que uno puede ver todas esas construcciones, ¿no? Que, bueno, hoy una forma en este momento que por ahí como que es fácil mirarlo desde ese lugar, también uno puede pensar en la construcción de la masculinidad, ¿no? Como que eso me parece que está muy claro en el trabajo, como se ve, en cómo se construyeron los personajes masculinos, ¿no? En pleno apogeo del patriarcado, ¿no? Y cómo también son, de alguna forma, delineados los femeninos. Los femeninos en general se parecen mucho más que los masculinos, pero los masculinos también se parecen, digamos, ¿no? Como que hay una actitud medio recia del tango, ¿no? De cierto varón y de ciertos comportamientos que empiezan a ser recurrentes en las películas. Y a veces es llamativo verlo. Quizás la que más se separa de eso es Prisioneros de una noche, que me parece una película deliciosa, realmente muy linda, y que Halcón es un personaje que titubea de una forma que es realmente muy contemporánea, digamos. Duda tanto que uno lo ve como un personaje bastante contemporáneo, y el personaje de ella también es muy interesante. Después tiene otras vueltas, y se ve muy lindo la ciudad, se ve muy bien la ciudad en esta película. Justamente quizás son prisioneros de esa otra masculinidad, ¿no? Digamos, porque en esa película digamos, terminan padeciendo las actitudes de otros varones, si se quiere. Por ahí, no sé, lo estoy pensando en voz alta. Al haber una diferencia, termina habiendo una tensión ahí. No sé, estoy pensando en voz alta. No, tenés razón, porque hay algo de que casi que desde que comienza es como que la suerte de ella está sellada, digamos, como que el final va a ser trágico, digamos, ¿no? De entrada. Y es como que, y a la vez ella es como, bueno, tiene una imagen que es... Es María Banner. No, sí, es impresionante ella. Y se nota, ¿no? Como la pasta actoral, ¿no? que tenía. Y realmente tenía como bueno, más allá de su imagen, ¿no? Tenía como una forma de actuar muy moderna, ¿no? Muy alejada de los cánones también de la época. La verdad que es impresionante verla en esa película. Lástima que sea tarde para ir al cine. No hay entradas, es sábado. ¿Dónde quiere ir? A ninguna parte. Si me deja elegir a mí. No iría. No sabe lo que iba a decir. Tienes razón. No se me ocurre nada. Sigamos caminando. Es tan lindo el centro. ¿Por qué se puso tan nerviosa cuando le pregunté si tenía algún amigo? ¿Quiere que le conteste? Claro. Es fácil. Puedo decirle cualquier mentira. Me voy a dar cuenta si miente. Entonces no le digo nada. Me gustaría saber. Otro día. Cuando le cuente todo, no va a hacer falta que mienta. ¿Quiere decir que nos vamos a volver a encontrar? Si usted quiere, sabe dónde trabajo. Sí. Lástima que usted sea bailarina. ¿Ve? Si no, la invitaba a bailar al Parque Retiro. En eso estaba pensando. Sí, pero me pareció que no le iba a gustar. Me dijo que odia el baile. Cuando me pagan. Usted no me pisa ni me paga. Vamos a Retiro. Retomando esto de la instalación, era una pregunta que te quería hacer antes, pero se me pasó. Te quería preguntar acerca de más que cómo nacen los proyectos, digamos. Entiendo que a veces los proyectos nacen por propuestas institucionales, etc. ¿En qué momento, si es que existe tal momento, uno dice, o vos decís, esto es cine, esto va para sala o esto va para instalación? Te digo porque me pasó viendo, al menos el screener que nos pasaste de biofilmografía, que me lo imaginé en un cine, ¿viste? Me lo imaginé en una sala y me daba
no sé, ¿viste? La relación que uno tenga. Y a veces me pasa con cineastas también el proceso inverso. Por ahí veo una película de James Benning y digo, ¿por qué este tipo no proyecta esto en un museo, ¿no? Y seguramente tendrá sus fundamentos él, ¿no? Pero digo, vos, ¿en qué versa, digamos, la decisión de esto por ahí es cine, esto por ahí es instalación, si es que hay dicha decisión? Y lo de Benning es un buen ejemplo porque creo que hay algo del cine de Benning que es, bueno, por esa cuestión tan estructural y métrica, ¿no?, que tiene, que realmente funciona distinto en una sala, ¿no?, en una instalación, ¿no? Como que realmente, de hecho ya es instalativo en sí mismo. Pero no sé, con varias películas, pues Tsai Ming-liang también pasa eso, digamos. Uno también lo podría ver como una instalación y uno puede entrar y salir de la sala y por ahí el plano continúa, digamos, y está perfecto. Obviamente que hay algo de la temporalidad que cambia mucho, ¿no? En la proyección hay planos que se hacen, los planos en general se hacen mucho más cortos proyectados en grande, ¿no? Eso es muy fuerte de montar. Si uno está montando una maquinita así, chiquita, y después vas a un cine, a mí me pasó, tipo, las proyecciones como que para los cortes finales de la película es imprescindible verla grande porque hay algo de la temporalidad de los planos, de la velocidad de los planos que cambia muchísimo. Desde ya hay un control que, bueno, uno tiene que evaluarlo, ¿no? En qué medida obedece a qué circunstancias. Pero sí me parece que es un tratamiento distinto. Por ejemplo, esta película que estoy haciendo ahora, yo hice una instalación que se llamó Informe del Aire, que era una instalación de 4 canales. O sea, había tres proyecciones, 3 pantallas y un monitor, y uno podía caminar por el espacio y podía elegir qué ver, ¿no? Entonces, esa situación necesariamente implica un montaje mucho más laxo, mucho más, o sea, los planos tienen que ser mucho más largos para que justamente la persona pueda elegir y montar ella misma, digamos, su propia película, ¿no? Como que eso es lo que me gusta de las instalaciones, porque hay algo del montaje que claramente se completa, es un cliché por ahí medio romántico decirlo, pero hay algo de que se completa realmente en el visitante ese montaje, ¿no? Como que hay algo más escultórico, ¿no?, en la percepción temporal y espacial que en una situación del cine, incluso en el cine más de ese sentado y monocanal, ¿no?, desde una pantalla fija. Bueno, en ese sentido está bueno como este borde que me parece igual cada vez más es un borde que los realizadores hacen las dos cosas, ¿no? No es algo no es algo tan raro, ¿no? Me parece que es un recurso y está buenísimo atravesar, ¿no? Como esa experiencia, ¿no? Porque cambia muchísimo la materialidad y uno dice, estos planos son cortos por ahí para una instalación, ¿no? Como que uno dice, no, esto es 1 minuto, está suficiente. No, por ahí se hace corto 1 minuto, ¿no? Bueno, esa es una... Un poco como una historieta, digo, el hecho del montaje terminándose en el claro. computador. Volviendo a eso, totalmente, sí, hay algo bueno, con otra escala desde ya, pero hay algo de ser, bueno, también la mirada hace un recorrido, si querés, digo, la mirada en la página, que también es material, que es física, nunca me pude acostumbrar a leer, tengo amigos que lo hacen, amigas que lo hacen, que leen historietas en sus compus o tablets, pero yo no me puedo acostumbrar a leer, necesito el papel impreso porque hay algo ahí del fetiche que no puedo. Pero también tiene que ver eso, como el recorrido de la mirada en la página, ¿no? Que eso es muy lindo de cuando uno está dibujando una historieta, como lo primero que haces es, bueno, pensar la composición de la página, ¿no? De acuerdo a lo que hay que contar, bueno, donde los planos, los cuadros son iguales, hay uno que tiene que ser más grande, otro no, digo, hay algo de esas decisiones que se pueden pensar en el espacio, ¿no? Está buenísimo pensarlas en el espacio. Bueno, y todos esos pensamientos, ¿cómo se pueden llevar a cabo en una época del streaming donde tenés cero control? El control es totalmente del usuario, del espectador. ¿Cómo este tipo de cine se puede adaptar a esos tiempos? Donde, encima, cada vez supongo que hay menos espacios para ver este tipo de películas. Sí. Y es una pregunta que para mí está abierta, no está determinada. Me parece que hay contenidos contenidos es una palabra horrenda, pero
Hay Y también contenido. dudé con el usuario. Bien dudé porque también Usuario es también. horrible. Usuario también. Cambiamos espectadores por usuarios. Por No, eso. pero hay algo- ya con mencionar contenidos, uno ya imagina determinados materiales, ¿no? Ya imaginás, bueno, eso, imaginás como la cuadrícula de Netflix, digamos, bueno, los contenidos para Netflix, digamos. O sea, está perfecto, digamos. Pero bueno, ya eso ya te condiciona para hacer algo en particular. O para generar eso, determinados rituales o ciclos de atención, ¿no? Como bueno, hay miles digo, es toda una ciencia eso, ¿no? No es algo Pero bueno, otro tipo de materiales que son más frágiles, si querés, que son este tipo de materiales, bueno, es extraño cómo se adaptaron a la pandemia, porque incluso, bueno, yo por suerte tengo un proyector y puedo proyectar las cosas que me interesa verlas proyectadas, las proyecto, pero se vuelve como más, no sé, medio biblioteca, ¿no? Porque uno tiene internet, uno baja algo y después uno puede decidir cómo lo ve, pero también, no sé si tiene mucho sentido eso, ver una película de Simon Liang en una compu chica, ¿no? Es como algo que, bueno, sí, es aburrido, es un cliché decirlo, pero sí, te vas a aburrir. O sea, como hay algo La experiencia física cambia con el material, creo yo, al menos. Sí. Y de atención, porque en tu casa no le vas a prestar la atención que le podías prestar en el cine. Totalmente, totalmente. Sí, ese es un proceso, pero yo creo que me parece que como siempre, las materiales más frágiles se van a automarginalizar o se van a autosegregar por ahí, por su propia materialidad, digamos, van a terminar como medio sesgadas, no integradas a estas plataformas nuevas y quizás se encuentren en otros lugares o, no sé, hay cosas en Twitch que están pasando, que están buenísimas, hay como canales que por ahí... Es muy loco, porque decir, bueno, es una plataforma, es la misma computadora, pero sin embargo, lo que sucede es distinto que lo que sucede en Netflix o en otras plataformas, digamos. Como que de alguna forma, Internet tiene, me parece, una así, maleabilidad que va a ir... esperemos, seamos optimistas, intentemos. Te quería hacer una consulta, si eso que está atrás tuyo azul es el protagonista de Excolombinas o es otra cosa. Sí, es el protagonista, está disecado. Qué loco. Es el cubo misterioso de Exocolomina. Exocolomina, perdón. El cubo donde reside la historia. Bueno, Julián, no, un placer. Mil gracias, en serio. Gracias a ustedes. No, sí, yo ya había terminado. No, gracias a ustedes y bueno, continúen caminando todas esas veredas.